compartirles este mensaje que he traído muy fuerte en mi corazón y creo que tal vez tú te puedas relacionar mucho con este tema porque te sientes que algo te ha sido robado, ¿no? Algo, tu gozo, tus oportunidades en tu familia, algo, y quieres recuperar eso que te pertenece, ¿no? Que Dios te ha dado, porque a Dios nos ha dado cosas, nos ha dado recursos y nos ha dado acceso a muchas cosas, pero muchas veces nosotros lo perdemos por diferentes razones, así que eso es lo que vamos a estar hablando. Pues hay un par de cosas que quiero decirte antes de compartirte esto. Una de las cosas es que el año pasado estuvimos haciendo un bootcamp que se llama Bootcamp Guerreras. Y ese bootcamp estuve orando mucho y dije, Señor, bueno, ¿será que al principio del año, cuando estaba haciendo la agenda y todo, estaba orando sobre esto y ver si lo teníamos este año? Así que lo vamos a tener otra vez. Estoy súper emocionada por eso. Hay muchas personas que me han preguntado, Glenda, ¿van a tener el bootcamp de guerreras? ¿Van a tenerlo? Y bueno, es que sí lo vamos a tener y va a ser, toda la información está en la página web, lo puedes ver ahí en www.ellasciende.com. Y si tú quieres unirte a este grupo de chicas, de mujeres que están determinadas a entrarle al trabajo y a decir, ¿sabes qué? Voy a entrarle a esto porque quiero conocer más, quiero crecer mi fe, quiero saber lo que la Biblia habla sobre ser esa guerrera de oración, esa guerrera en mi familia, en mi hogar, en mi casa. Y pues lo vamos a tener este agosto, así para que estés pendiente y marques tu agenda. Va a ser agosto 17, son 4 semanas. Y el año pasado fue maravilloso, fue algo poderosísimo, la verdad. Vimos muchos testimonios, resultado, mujeres que nos escribieron, que nos hablaron, porque tenemos en vivos también. Son 4 masterclasses, son 4 semanas y son también Q&As en vivo, recursos, notas de estudio, muchas cosas que vamos a proveerte. Pero es esto de poder ser equipadas en Dios como esas guerreras que nos ha llamado a ser. Si tú eres esa mujer o esa persona que tú dices, quiero aprender más, no quiero quedarme en el nada más escuchar por ahí de vez en cuando, sino que quiero profundizar, quiero ponerme a la acción, ¿sí? Aprender, pero también a la acción y ver resultados. Entonces por eso están estos bootcamps, la membresía y todo esto, ¿verdad? Hay mucha gente hoy en día que se siente perdido, se siente confundido sobre su destino, sobre su propósito, siente que quieren rendirse porque se sienten que ya no hay esperanza. Y no sé si tú a lo mejor tú dices, yo siento eso en estos momentos, no sé cómo volver a Dios, no sé cómo apropiarme de las bendiciones, de las promesas de Dios, vivir en eso de Dios, siento que me ha sido robado algo. Y si tú eres esa persona, yo quiero que tú hagas algo y que tú compartas esto con una persona que tú pienses o creas que le va a bendecir. Y eso de verdad, yo te lo voy a agradecer y yo sé que esa persona te lo va a agradecer muchísimo también. Entonces, bueno, a nadie le gusta que le roben. A nadie le gusta que le tomen sus cosas que le pertenecen. ¿A quién le gusta? Y vemos hoy en día, muchos tienen sistemas de cámaras de seguridad, muchos tienen candados en sus puertas. ¿Por qué? Por este asunto de robo. Y estamos hablando ahorita de este tema por lo mismo, porque tal vez tú te sientes estafado de algo del enemigo. Y muchas veces no conocemos qué son las cosas que Dios nos ha dado, que Él nos ha entregado y otorgado, y que ya tenemos derecho a eso como hijos de Dios. Entonces, muchos tienen, como te digo, esos sistemas, pero el asunto del robo es algo muy grave en las ciudades, en las comunidades y todo, pero hay un robo mayor. Hay un robo más grande en la vida de las personas ahora. Y así como la gente roba en el mundo natural, también hay robo en el ámbito espiritual. También hay robo en el ámbito espiritual. Entonces hay una estafa en lo espiritual de cosas que Dios ha querido que tengamos, que Dios nos ha otorgado, que Dios nos ha dado. Y muchas veces no sabemos y vamos en contra de las cosas que no son y peleamos con la gente y renegamos y nos rebelamos en contra de las situaciones y cosas y en la vida y todo eso. Pero cuando realmente tenemos que ir a la cosa que está detrás del problema, la situación que está detrás, la raíz, ir a la raíz, no atender el síntoma, sino ir a la raíz del problema. Y tal vez no estemos yendo a la raíz de la situación de lo que te está pasando. Y aquí todo el tiempo recibo mensajes de las personas que me dicen, Glenda, estoy confundido, no sé esto, estoy perdida y no sé qué hacer o me está yendo de esta forma, en esta cosa, etcétera. Pero muchas veces creo que tenemos los ojos puestos en lo incorrecto. Y nos podemos perder tanto y lo que tú estés viendo constantemente, eso se va a magnificar.
puede ser un problema, puede ser una situación en tu vida, algo que tú estás pasando, algo que ya has tal vez perdido la esperanza. Pero bueno, hay una estafa espiritual. Y Efesios 1:3 dice que Dios nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Y me encanta eso porque muchas veces como creyentes no nos apropiamos de las cosas que son nuestras. Y tenemos a Dios en nuestra vida, tenemos a Jesús en nuestra vida. Y si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Él es quien suple nuestras necesidades, Él es a quien podemos acudir en todo tiempo y en todo momento. Pero bueno, vamos más adelante. Y eso es que el versículo que acabamos de leer es que en el ámbito espiritual Dios ya ha decretado, Él ya lo habló, ya lo decretó Dios, lo que te va a confiar. ¿Qué es esto? Tiempo, talentos, tesoros, economía. Eso es lo que Él ha establecido, te ha dado. Y Dios ya te ha dado eso. Dios te ha dado 24 horas, como a todos nosotros, te ha dado talentos, te ha dado tal vez la oportunidad de recibir un salario donde estés ahorita, al nivel donde lo estés recibiendo. Y Dios ya te ha dado eso, pero nosotros debemos de ser esos mayordomos y administradores. Y dame un segundo porque voy desarrollando todo esto y me gustaría que me entiendas esto que es tan importante, que yo lo he visto en mi vida personal. Y yo digo, Señor, ¿cuánto permití que el enemigo robara en mi vida? Mucha gente no cree este asunto del robo espiritual y del mundo espiritual, pero sabes, hay un enemigo que habla la Biblia también. Y no podemos ser ignorantes de las maquinaciones del enemigo, honestamente, porque, y seamos realistas. Incluso la gente que ni es cristiana, la gente que no está en la iglesia, nada de eso, ¿por qué van a los brujos? ¿Por qué van a que le lean la mano? ¿Por qué van a cosas de esos? Porque existe el mundo de las tinieblas, porque este mundo es tan real, pero a veces lo ignoramos. Y la Biblia dice que no ignores las maquinaciones del enemigo, no las ignores. Ok, entonces todo esto no podemos decir lo que Dios te ha dado, Dios te ha confiado el tiempo, los tesoros y el talento. Todo esto que Dios te ha confiado no es de nosotros, somos mayordomos. Alguien puede escribir aquí en el chat, soy administrador de lo que Dios me ha confiado. Entonces tú y yo somos administradores. Él nos deja y nos permite ser administradores del tiempo, del tesoro, de los talentos que Él te ha dado, ¿cierto? Ok, entonces es necesario que vigiles. Alguien escribe aquí vigilar, tengo que vigilar. ¿Cómo estás usando el tiempo? ¿Cómo estás usando los talentos que Dios te ha dado? ¿Para bien o para mal? ¿Para perjudicar o para construir? ¿Cómo estás usando el dinero que Dios te permite ganar ahorita? Porque si a lo mejor queremos más dinero y más riqueza, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Hay un plan con eso, un propósito? ¿Estás siendo generoso? ¿Le estás dando a Dios lo que es de Él? ¿O estás malgastando tu dinero? Porque muchas veces lo poquito que tenemos no lo sabemos administrar, ¿sí o no? Estoy siendo real acá. Entonces, somos administradores, no somos dueños de todo lo que Dios nos ha dado. Somos simplemente personas que administramos. Y si no lo tenemos eso bien, y si no tenemos esa perspectiva correcta y esa mentalidad, ahí lo perdemos todo. Y eso me he dado cuenta en muchas de las cosas que he manejado. Por ejemplo, he manejado negocios, he trabajado en Corporate America también, en corporaciones, en compañías de aquí y todo. Y entonces veo cómo funciona, que en Dios hay un orden. Hay un orden, y si no seguimos en ese orden, vamos a vivir en todo lo contrario, lo cual es un caos. Ahora, la Biblia habla de que hay una guerra espiritual, ¿sí o no? Y hay un enemigo en el mundo de las tinieblas, Juan 10:10. Y ese enemigo quiere entrar en todos nuestros asuntos. Muchas veces te preguntas y dices, ¿pero por qué de pronto está pasando esto y el otro? Y sucede una cosa, y cuando apenas sales de una empieza otro problema y todo eso. Bueno, vivimos en un mundo caído, un mundo tristemente donde se mueve el enemigo que quiere destruirte, quiere romper, abortar tu destino, quiere quitarte todo lo que Dios te ha dado. Y ese enemigo quiere entrar en todos tus asuntos para robarte eso que Dios quiere darte o lo que Él te ha confiado. Yo no descubrí muchas de estas cosas que ni sabía, la verdad, ni idea tenía. Hasta que cuando me casé, empecé ya como que a ver un poco más la realidad de la vida. Estaba en mis 20s apenas y estaba como despertando este mundo de problemas y de cosas que sucedían en el matrimonio, en tu vida personal y todo esto. Y ahí fue donde me di cuenta que necesitaba equiparme
y tomar mi rol, pues, como que Dios nos ha dado. Tienes que tomar tu posición a donde Dios te ha llamado, como hijo de Dios. Tienes que conocer cuál es tu identidad. No podemos vagar por el mundo sin saber quiénes somos en Dios. ¿Por qué? Porque el enemigo te va entonces a confundir, te va a desviar, te va a llevar por otras rutas que no son. Tenemos que conocer también el propósito. Tienes que saber que tú estás aquí en esta tierra, en este momento, con un propósito que Dios te ha dado. Él lo ha establecido ya para ti. ¿Están aquí? Entonces, ¿por qué no escribes en el chat? Tengo propósito. Y mi identidad está ¿en quién? En Dios. Si no conocemos eso, nos vamos a ir con todas las boberías que nos ofrece el mundo, la sociedad, las redes sociales y la cultura, pues, ¿ok? Bueno, estamos hablando de robo. ¿Por qué? Porque queremos saber cómo recuperar lo que Dios te ha dado y lo que el enemigo te ha quitado. A muchas personas el enemigo les ha robado su gozo, su alegría. Ya no pueden sonreír. Ya no les sale la sonrisa. ¿No te ha pasado que de pronto se acabó el día y tú te das cuenta que no sonreíste, que estuviste amargado todo el día o que estuviste estresado, estuviste oprimido y todo eso? Y a muchos el enemigo les ha robado el gozo, la alegría, la sonrisa. A otros les ha robado la paz y viven en caos, viven en confusión, viven en temor. A otros les ha robado sus relaciones a través de, por ejemplo, un divorcio, un engaño, división que trae conflicto a las familias. No hay paz, no hay armonía. A otros les ha robado las oportunidades. Y yo cuando me di cuenta de esto, a mí me dio como que mucha furia, pero bien, o sea, no, quiero decir, cuando tú sabes que el enemigo te ha robado algo, cuando yo comencé a ver que mi casa, mi familia se estaba destruyendo, mi matrimonio se estaba destruyendo, y lo que dice la Biblia, de que el enemigo viene a destruir, a dividir, a confundir, porque yo pensaba que mi enemigo era mi esposo, pero realmente no, estamos yendo en contra del enemigo incorrecto, tenemos que ir detrás, a la raíz del problema. Y de la situación que te está ocurriendo. Por eso necesitamos el discernimiento de Dios, del Espíritu Santo. Cuando me di cuenta de eso, a mí me dio como que dije, no voy a permitir, no voy a dejar que el enemigo robe mi familia, mi estabilidad, ni mi esposo, ni mi economía, ni mi salud, ni mis hijas, mi descendencia, nada. Y por eso es que vengo a decirte eso, que aunque tú te sientas en lo más bajo de lo más bajo, tú tienes que saber que eres una hija, un hijo de Dios. Dios te ama y tienes una oportunidad en Él. Tienes otra oportunidad en Dios, pero tenemos que afirmarnos en Él. Ok. A otros les ha robado oportunidades. Puertas que habían estado abiertas y de pronto se cerraron ilegítimamente aquí en tus narices. A otros les ha robado tal vez el propósito. Estás aquí, pero no sabes para qué, no sabes a dónde ir, no sabes qué hacer. Ningún sentido de llamado divino o de dirección en su vida. Pasan los días vagando, pasan los meses, pasan los años, pasan las décadas sin sentido, sin propósito. A otros les ha robado la salud. Lamentablemente, a otros les ha robado su economía. Sí, eso que Dios quería que tuviéramos en términos de recursos. Pero ha creado el enemigo un sistema de deudas. ¿Para qué? A tal grado que no podemos ni disfrutar lo que Dios quiere que nosotros disfrutemos, porque el enemigo ha creado una cárcel ilegítima económicamente. Y tenemos que depender siempre de pedir prestado, de deberle a todo el mundo, de no nos alcanza nada, porque el enemigo quiere que estés distraído en ese ciclo o el círculo. Entonces, a otros también les ha robado la identidad. Y es triste ver eso. Yo, por ejemplo, vienen y me escriben también muchas personas sobre este asunto. No saben quién son. No saben si quieren ser hombre o mujer. Viven día a día con mucha confusión. Están deprimidos. Están desanimados. Y no saben. Así que se han establecido sistemas completos en la cultura, escucha bien esto, para poder adaptarse a la estafa de nuestra humanidad. ¿Sí o no? Se hacen este tipo de sistemas en nuestra cultura, ¿para qué? Para poder adaptarse a la estafa que el enemigo nos ha hecho como hijos de Dios o como personas, como humanidad. Y por último, a otros les ha robado
simplemente su vida. Se sienten derrotados y desafortunadamente muchos deciden que es mejor morir. Y qué triste que el enemigo pueda robarnos y llegar hasta ese punto de influencia en nuestra vida para robarnos todo a tal grado que ya no queremos vivir. ¿Por qué? Porque han sido estafados. Pero hoy quiero decirte cómo podemos recuperar todo eso. ¿Por qué? Porque yo me hice esa pregunta. Cuando yo me sentía estafada en mi persona, en mi identidad, en mi propósito, de pronto me topé en la vida. Y escríbame por favor alguien aquí si te has sentido así, de pronto perdido, confundido sobre tu vida, sobre lo que vas a hacer, sobre quién eres. Y cuando yo me sentía así, yo recuerdo que yo me hacía esa pregunta. Y yo sabía que a ese punto que el enemigo me estaba robando, estaba invadiendo mi territorio, estaba robando lo que Dios me quería dar, lo que Dios me estaba dando, la estabilidad de mi matrimonio, mi estabilidad mental, pues también, porque el enemigo viene atacando tu mente con pensamientos que no son y tú le abres la puerta un poquito y él entra todo. ¿Están de acuerdo? Lo que sea que el enemigo te ha robado a ti ilegítimamente, quiero decirte, hoy tienes el derecho de reclamarlo. Y lo digo con esta fervientemente porque me molesta la verdad cómo el enemigo viene y nos roba y a veces no hacemos nada. Yo era esa persona que yo me intimidaba y tenía miedo y me deprimía y no quería despertar otro día porque despertaba la realidad y porque era problema tras problema y todo eso. Pero eso es exactamente en el mundo de las tinieblas lo que el enemigo quiere hacer. Él trae opresión a tu mente, a tu espíritu, a tu vida, ¿ok? Y tenemos que empezar a aprender a caminar sabiendo quiénes somos, sabiendo cómo defendernos y todo este tipo de cosas como hijo de Dios, ¿ok? Si el enemigo entonces, directa o indirectamente, te ha robado, creo que es el tiempo. Alguien diga es tiempo. Alguien escriba aquí en el chat es tiempo. Yo no sé si tú sientes lo mismo que ahorita estoy sintiendo, pero yo quiero que tú escribas es tiempo. Es tiempo de reclamar tu mayordomía e ir a recuperar esas cosas que Dios te ha quitado. Para muchos significa tal vez sus relaciones con el esposo o con la esposa o con sus hijos o algo que Dios te está diciendo, eso te pertenece. Las oportunidades que Dios está abriendo, pero todo se cierra constantemente. Vamos a hablar de cómo, ¿ok? Ahora, quiero relatarte rápidamente, voy a ir platicándote aquí una historia tan hermosa, verídica de la Biblia, porque cuando yo leí esto, aprendí algo riquísimo, algo hermoso y maravilloso, que es una palabra rema. Y la palabra rema es aquello que se hace una realidad en tu vida y Dios comienza a hablarte a través de esa palabra. Y quiero dejarte esta enseñanza a ti rápidamente para que Dios te hable a ti personalmente y tú lo experimentes por tu cuenta. Me gustaría que leas tú en tu casa, cuando tú quieras, puedas, o lo que sea, ahí en 1 Samuel 30, una historia hermosa. Hermosa al final, porque al principio es todo un caos, ¿ok? Me gustaría ahí que tú lo veas, tú lo leas, y ahí vamos a encontrar cómo recuperarlo, ¿ok? David regresa, dice que, estoy hablando de David, el que fue rey de Israel, en los tiempos de Israel. Dice que David regresa de una batalla en el verso 1 del capítulo 30, y cuando él regresa, él se da cuenta que le robaron todo. Él y sus amigos o las personas que iban con él, que estaban en batalla, se dieron cuenta que la ciudad estaba quemada, estaba prendida en fuego. Se llevaron los enemigos a las mujeres, a los niños, los ganados, se llevaron todo. Imagínate el sentimiento o lo que uno siente cuando llegas a tu casa, por ejemplo, y ves todo roto, las ventanas rotas, ves que no hay nada y que lo poco que uno tiene de valor a veces de cositas por ahí, por acá, se lo robaron, se lo llevaron. Se llevaron tu carro, Imagínate David, cuando ellos llegaron y vieron la ciudad prendida en fuego y todo el mundo se los llevaron cautivos y no había nada. Eso fue lo que pasó. Y quiero hacerte esa pregunta a ti. ¿Qué te ha robado el enemigo? Piensa en eso. ¿Qué te ha robado el enemigo? ¿Qué es algo que el enemigo tiene en su posesión que Dios quiere que esté en tu posesión, pero te han estafado? Y David aquí en esta historia se encuentra en esa situación terrible. Y en el verso 3 ahí dice que cuando David
llega, todos ven que la ciudad está prendida en fuego. Entonces el versículo 4 dice que David y todos los que estaban con él, dice que alzaron su voz y lloraron hasta que les faltó las fuerzas para llorar. ¿Has llorado tanto, a tal punto, a tal grado que te falta ya la fuerza? Se te van la fuerza, la energía y te sientes tan débil. ¿Alguien me puede contestar eso acá? Así estaban ellos. Dice que estos hombres de guerra lloraban como niños. Eran hombres de guerra, de batalla, eran los amigos de David. Pero dice que esos levantaron su voz y lloraron hasta que ya no podían más. Porque les habían estafado, porque se habían llevado sus hijos, su esposa, su ganado, todo. Y cuando el enemigo viene, él no solamente quiere robar tus cosas ni tus posesiones, él quiere destruirte a ti también. ¿Y sabes también qué quiere traer? Él quiere causar, robar tu estabilidad emocional. Todo en ti. Él quiere robar tu estabilidad emocional. ¿Ok? Entonces, la Biblia es clara aquí en Efesios 4:27. Dice que el enemigo busca una oportunidad. Siempre va a buscar una oportunidad en tu vida. Es decir, una ventana, una puerta abierta que tú le des para que él pueda entrar a robarte. ¿Por qué? Porque la batalla es real. La Biblia dice que en Juan 10:10 dice quiere matar, hurtar, destruir. Y tú tienes que saber cómo proteger, cómo vigilar. Que la Biblia nos llama a ser vigilantes, a orar sin cesar y todo eso. Entonces, una de las formas que abrimos la puerta al enemigo, esto es clave, escucha bien, es renunciar a la mayordomía y actuar como que si nosotros somos los dueños. Esto es clave, por favor. Esto lo tienes que apuntar y tienes que recordar esto siempre, ¿ok? Y esto es algo que he aprendido a través de los años también, a través de la palabra. Esa es una de las formas como el enemigo te va a robar. Cuando tú sientes que cuando tú dejas de ser mayordomo y administrador de lo que Dios te ha dado, tiempo, talentos, recursos o tesoros, entonces es que abrimos la puerta al enemigo. Tu dinero no es nuestro dinero, es el dinero de Dios, pero lo estamos administrando. ¿Cómo gastas tu dinero? ¿Cómo administras tu dinero? Lo usas como que si es tuyo. Tal vez estamos desobedeciendo en áreas de nuestra vida y es por eso que abrimos la puerta al enemigo y hay una abertura legal, un derecho legal que tiene el enemigo para robarte. Tu negocio, ¿estás honrando a Dios? ¿Estás siendo honesto o deshonesto? ¿Estás siendo una persona generosa o tacaña? ¿Estás estás honrando a Dios, por ejemplo, con tu vida, con tus decisiones, con tu cuerpo? Porque este cuerpo no es tuyo ni es mío, le pertenece a Dios. Y la Biblia dice que es el templo del Espíritu Santo. ¿Cómo lo estamos cuidando? ¿Cómo estamos administrando nuestra vida de tal forma que le honre a Dios? ¿Sí? Entonces, si vivimos en nuestra vida, en el matrimonio, por ejemplo, deshonrando a Dios y tratando mal al cónyuge y renegando y todo este tipo de cosas, debemos de consultar en su palabra cómo, entonces, cuál es nuestro rol en eso, cómo se administra el dinero, cómo ser una esposa o un esposo, cómo administrar el negocio. La Biblia tiene la respuesta de todo y ahorita quiero desarrollar un poquito más. Vamos para allá. ¿Me van entendiendo, sí o no? Déjame un corazoncito por aquí, sí. Entonces, somos administradores de todo lo que Dios nos da y Dios es el dueño, nosotros no. Alguien diga, Dios es el dueño. Type it, escríbelo por acá y di, Dios es el dueño. Cuando nosotros empezamos a vivir poco a poquito en pecado y aceptar el pecado y decir, está bien poquito, porque cuando empiezas poquito al principio tienes convicción, pero después como que se te va quitando, ¿no? Y como que dices, está bien, o sea, si aquella persona de la iglesia lo hace, pues yo también, yo creo que está. Entonces, cuidado con eso, cuidado con eso. No nos hagamos insensibles a lo que Dios nos enseña, porque su palabra es la misma ayer, hoy y siempre. Ayer, hoy y siempre. No podemos decir eso ya es anticuado, ya no es. O sea, la Biblia es real y es activa y es ahorita real desde Génesis hasta Apocalipsis. Y no podemos quitar cositas. Tenemos de verdad que vivir en eso como debe de ser. Ahora, no perfectos, porque no puedo, no sé, la verdad no sabría cómo se vive una vida perfecta, pero sí una vida que anhela vivir de la mano de Dios, comprometida a Él día tras día, porque Dios te va a ayudar. Dios está ahí y vamos a ver cómo, al final te lo voy a decir. Entonces, cuando
Como te digo, cuando vivimos en pecado, creamos un crack o una apertura, un pedacito, una ruptura para que el enemigo entre, y entonces le damos derecho legal para entrar a robar y a destruir. En nuestros hijos, en nuestra salud, en nuestras finanzas, en nuestra mente, en lo que sea, en tu negocio, en tu trabajo, en las ideas que Dios te ha dado. ¿Para qué? Para crear caos, y busca Él oportunidades para robarte, para arruinarte. Y luego aquí en el verso 6 que estamos leyendo, para aquellos que acaban de entrar al chat, estamos leyendo 1 Samuel capítulo 30. Ahí en el versículo 6 dice que David se angustió mucho. ¿Te has sentido angustiado? En otras palabras, la palabra angustia a mí me suena como deprimido, clínicamente deprimido. Yo no sé cómo le llamen, pero esa es la palabra, deprimido. Encima de todo, imagínate esto, la Biblia dice que llega David y llega a sus amigos, ven todo quemado, ven que le robaron todo, ven que le estafaron absolutamente todo el enemigo, y encima se le vienen los amigos en contra y le dicen, ¿sabes qué? Tú tienes la culpa. Imagínate cómo se habrá sentido David. Aquí vemos que cuando las personas a veces se amargan, quieren culpar a los demás. Cuando a veces nos amargamos, ¿qué empezamos a hacer? Apuntar con el dedo, fuiste tú, y le echamos la culpa a mi mamá, es que me criaron así, me hicieron así, y es porque tú me dijiste esto, y tú hiciste el otro, y el esposo y la esposa. Tenemos que asumir responsabilidad y saber que aquí que no podemos enojarnos con personas, tenemos que ir a la raíz del problema. Muchas veces no es tu jefe lo que causa eso, no es tu cónyuge o no es tu amigo, es quien está detrás de eso, y tienes que ir a esa raíz. Nos enojamos con el enemigo incorrecto, y dice que los hombres se enojaron con David, le echaron la culpa, y cuando David tenía el mismo problema que ellos. Bien, ahora vamos a hablar de esto, cómo recuperarlo. Quiero que escribas aquí, ¿cómo puedo recuperarlo? ¿Cómo se hace esto? Es una de las preguntas que yo me hacía constantemente, Señor, ¿cómo voy por aquello que siento que el enemigo me ha robado? En mi matrimonio fue una de las grandes cosas, yo les comparto todo eso en el libro y en la membresía, constantemente les doy ese tipo de ejemplos y todo. Y yo me sentía estafada, tenía miedo de que Dios robara eso de mi vida, de que se destruyera mi familia, ya digo porque ya tenía mis hijas, a mi hija, la mayor, perdón. Y era una angustia, era una tristeza tan profunda que no sabía. Yo decía, ¿cómo puedo recuperar lo que el enemigo me quiere robar? Y al final del verso 10, ahí en esta historia que estamos leyendo, dice, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Una de las cosas que tú y yo tenemos que hacer cuando sentimos que el enemigo ha robado y que te sientes ya sin fuerzas, te sientes exhausto, te sientes estafado, te sientes sin propósito, etc., es que tenemos que, en lugar de rendirnos, porque muchas veces queremos rendirnos y decimos, ya no quiero esto, ya no quiero nada de nada, ya no quiero seguir intentando, te enojas, te frustras, te fastidias y quieres tirar todo y arrumbar todo. ¿Y qué pasa? Dios te dice, no te rindas, sigue adelante. ¿En qué cosas te quieres rendir ahora? Porque puedes estar muy cerca de la victoria, puedes estar muy cerca de tu rompimiento, puedes estar muy cerca de ver esa oración contestada. Esto es lo que hizo David, dice que estaba tan deprimido, tan angustiado, pero luego el verso 6 al final dice, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Tenemos que aprender a fortalecernos primero en Dios, antes de ir a tomar lo que nos corresponde. A ir a arrebatar lo que es nuestro. Primero tú tienes que fortalecerte, primero tú tienes que sacudirte, primero tú tienes que limpiarte las lágrimas y lavarte tu cara, y luego después tienes que conectarte con Dios, fortalecerte en Él. Y empecemos con eso. Ahora, David no se fortaleció viendo una película de Netflix. David no se fortaleció, por ejemplo, en sus redes sociales con una frase motivacional. David no se fortaleció con el alcohol, con las drogas, con el dinero, con llenándose de mujeres. Él se fortaleció en Dios, en Jehová, su Señor, en Dios. Ahora recuerda, David no tenía nada. Él fue estafado, le quitaron todo. Llegó a una ciudad en fuego, sin nada.
y hasta sus propios amigos se pusieron en contra de él. Estaba deprimido. Pero dice la Biblia que él se fortaleció en Dios. Quiero preguntarte, ¿a dónde vas para recibir esas fuerzas? ¿A dónde vas para fortalecerte? Tal vez estés, en vez de acudir a Dios, vamos a, yo no sé, tú llena el blanco, el renglón ahí. ¿Qué haces? Y vamos a ser honestos. Y yo quiero que te hagas esa pregunta y seas muy honesto contigo mismo. ¿Con qué estás llenando eso que debes de llenar con Dios en tu vida? Con televisión, con cosas ilícitas, con cosas que no debemos de hacer, porque quieres que te llene algo, quieres sentirte bien, quieres animarte, pero esa no es la respuesta. David nos ayuda porque ahí él relata aquí lo que le fortaleció a él. ¿Y sabes cómo se llama? Se llama el libro de Salmos. Ahí podemos ver esos salmos, muchos de los salmos que él escribió. Por ejemplo, el Salmo 42, cuando estaba tan deprimido, dice que aunque él no veía respuesta, ahorita dice, Dios me dará una nueva razón para alabarlo. Entonces, si estás deprimido, ve y lee Salmos 42. También, por ejemplo, está el Salmo 34, cuando estamos temerosos, cuando estamos rodeados de miedo, de temor. Lo que quiero decirte es que te fortalezcas en Dios, que lo busques. Para mí lo que ha sido, honestamente, hay veces que tengo que un fin de semana tomarlo para reconectarme más profundamente con Dios. Y apartarme un ratito, por ejemplo, de grabar o de estar en el trabajo y de tomar ese descanso, no solamente para mi cuerpo, sino más bien para conectarme con Dios, con Él. Porque ¿hace cuándo fue la última vez que estuviste en la presencia de Dios por un buen tiempo para refrescar tu espíritu, para conectarte con Él, para estar en silencio y escuchar su dirección y su voz? Entonces, tal vez todo te ha fallado, tal vez ya no funcionan las cosas y vas a encontrar que en su palabra, en Él puedes fortalecer. Entonces, eso es clave. Fortalécete en el Señor. Levántate, sacúdete. No dejes que los pensamientos de fracaso te vengan, te atrape el enemigo, porque él va a venir a decirte, ya ves, todo te ha fallado, no te funciona nada. ¿Para qué sigues intentando? No sirves para nada. Mira esto y el otro. Tienes que callar las voces. Tienes que llenarte de esta palabra, porque esa es tu identidad, lo que Dios habla de ti en su palabra. Tienes que buscar esa dirección aquí. Cuando te alineas con el mismo corazón de Dios buscándolo, tu mentalidad cambia, tu perspectiva, como ves la situación, cambia. Ya no te enfocas en el problema y en la circunstancia, te enfocas en el Dios tan poderoso que tú tienes, que Él es quien va a comenzar a abrir el camino, a pelear por ti, a defenderte y a hacer todo lo que tú no puedes hacer solo o sola. Me encanta. Esa es la perspectiva que el diablo quiere robarte. Esa es la mentalidad que el enemigo quiere estafarte, quiere quitarte, quiere que estés en temor, en ansiedad, en angustia constantemente. ¿Qué pasa? Vas al trabajo y ya no puedes concentrarte. ¿Por qué? Porque estás tan enfocado en el problema. Estás en el matrimonio y ya no puedes dar lo mejor de ti, ni con las personas, ni con nadie. ¿Por qué? Porque estás tan distraído en los problemas y en las circunstancias. Y estamos enfocados en eso, en nosotros, en que queremos lo que nosotros, que salga como nosotros queremos y deseamos. Y decimos, le pido a Dios y no me responde. Vamos a ver por qué. Vamos a ver por qué. Entonces dice que se fortaleció en el Señor. Así que depende de Dios. Empieza a depender de Él. Él es quien te da la fuerza para seguir cuando no puedes ver nada. Nada. Y a mí me ha pasado, por favor dígame a alguien acá si les pasa a ustedes, pero a mí me ha pasado que hay veces que estoy como que arrastrando casi así las piernas para ir a orar, porque hay situaciones que han venido a nuestra vida tan intensas. Recuerdo una vez una amenaza que les he platicado a ustedes que nos hicieron legal, muy fuerte, hace algunos años ya, y fue algo que nos quitaba el sueño. Pero yo recuerdo que justo empecé a hacer eso. Dije, primero me voy a fortalecer en el Señor. Primero tengo que volver a esa identidad que necesito recuperar. Y entonces cuando me sentí fuerte así, ya empecé a orar y a conectarme más con Dios, y Dios empezó a darnos dirección. Y justo fue lo que, así como lo está haciendo David, y me encanta eso. Dios te va a dar la manera y la forma de hacerlo. No renuncies a Dios. Él no está en contra de ti. Él no quiere arruinar tu vida porque Él te creó, te formó, eres su hijo. ¿Cómo un padre va a querer destruir a su hijo?
Pero Dios nos permite muchas veces pasar por situaciones para forjar nuestro carácter y nuestra vida, porque tiene que de nosotros desarraigarse mentalidades, hábitos, maneras de ser que tenemos que no van de acuerdo a lo que Dios quiere y tiene para nosotros. Oh, wow. Alguien escriba en el chat, wow, si te está llegando esta palabra. Bien, pues lo segundo que hizo, ya dije, se fortaleció en el Señor. Lo segundo que hizo es lo siguiente. En el verso 7 dice que David le dice al sacerdote Abiatar que le acerque el efod. ¿Quién me puede decir aquí qué es el efod? ¿Qué representa? Porque eso es bomba. Eso cuando yo lo vi, cuando yo estaba leyendo esto de nuevo otra vez dije, oh, clave, aquí esto tengo que, ¿cómo se dice? Subrayar, escribir, que no se me olvide esto porque esto es clave. Y te lo voy a explicar. Hablemos del efod. Dice que David oró a Dios y le preguntó si debía de perseguir al enemigo. Y Dios le dice, síguelos porque ciertamente los alcanzarás y librarás a los cautivos. ¿Qué es el efod? ¿Quién me puede decir algo acá? ¿Qué es el efod? No sé si lo habías escuchado, leído, pero en ese entonces dice que el efod dice que él fue a consultar a Dios. Quiero mencionar algo aquí entre paréntesis de cómo el enemigo siempre quiere imitar las cosas de Dios. Siempre quiere, dice que David fue a consultar con Dios. Él no fue a consultar con brujos, con que leen la mano, con horóscopos, con nada de ese tipo de cosas. Y tú tienes que tener cuidado a dónde vas a consultar. Que la única persona donde tú vas a consultar es con Dios. Porque cuando tú vas a consultar en lugares, y especialmente en estos lugares de las tinieblas, te estás metiendo en territorios muy peligrosos. Así que si tú has hecho eso, yo te animo a que tú vuelvas a Dios, te arrepientas de eso y le pidas perdón al Señor. ¿Por qué? Porque eso te está metiendo en territorios muy peligrosos, de acceso en el campo enemigo. Pero bueno, dice que David entonces consultó a Dios y el efod era como una vestidura de los sacerdotes, se lo ponía el sacerdote cuando iba a la presencia de Dios. Y cuando el sacerdote necesitaba, por ejemplo, guía de Dios, dirección, él se ponía el efod y recibía dirección específica de Dios en una situación en particular. Y yo no sé quién necesita aquí respuesta para situaciones específicas en su vida. Porque a veces leemos la Biblia y decimos, no le entiendo, ¿cómo me va a hablar Dios? Porque han leído ustedes frases que dicen, si no oyes a Dios, abre tu Biblia. Porque Dios nos revela cosas a través de una palabra rema, a través de la Biblia, por su Espíritu Santo. ¿A quién estás acudiendo para esa dirección específica? Debemos de ir detrás de Dios, no de personas. Muchas personas van detrás de personas, de pastores, de profetas. Los pastores y los profetas y los maestros, todos ellos están ahí porque están representando lo que el reino de Dios, están para enseñar, para todo lo que ella es su función, ¿verdad? Pero no podemos quitar a Dios y poner a una persona, poner a un pastor en el lugar que le corresponde a Dios. Dios quiere que tú vayas con Él directamente. Dios quiere que tú vayas directamente a Dios a consultarle a Él. Sí, hay muchas personas que van detrás de un pastor, de un profeta que le diga y dime qué me dice Dios y esto. Hey, vayamos a Dios. Tenemos acceso al trono de la gracia. Yo quiero que escribas en el chat, tengo acceso. Tienes acceso a la presencia de Dios a través de Jesús. ¿Por qué vamos a buscar respuestas en otros lugares y con otras personas? Consulta en el lugar correcto. Consulta con Dios, porque Él sabe todas las cosas. Él sabe qué puede ser la solución. ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué no debes hacer? ¿Qué tienes que rendir? ¿Qué tienes que quitar? ¿Qué tienes que poner? Etcétera. Dios quiere hablarte directamente. Dios quiere hablarte directamente. Y dice la Biblia que David fue ungido para ser rey. Y te digo una cosa, no por estar ungido quiere decir que él estaba exento a este problema. Le estafaron aunque él fue ungido. Y eso quiere decir que nosotros también, porque tú eres ungido. Ahí en 1 de Juan 2, 20 y 27, ahí puedes leer, somos ungidos como hijos de Dios. Tienes al Espíritu Santo, estás sellado por el Espíritu Santo en tu vida. Y si has recibido a Cristo en tu vida como Señor y Salvador, tú tienes al Espíritu Santo en tu vida. Tienes acceso a Dios. Tienes el Espíritu Santo para revelarte, para mostrarte, para instruirte. Y eso es, eso es tremendo.
Y tenemos que vivir en eso, especialmente en estos días tan peligrosos y tan horribles que estamos viviendo. Así que no nada más porque somos ungidos y somos hijos de Dios, no quiere decir que estamos exentos a que el enemigo quiera robarte, quiera hacerte algo, quiera venir a hacerte algo, amenazar tu vida. Pero sí quiere decir también que tenemos al Señor en nuestra vida y estamos protegidos en Él. No puedes ceder territorio ni nada de eso. Ok, ahora, algo importante. Así como David fue al ephod para consultar a Dios por una situación en su vida específica, él quería una respuesta específica a su situación. Él fue a Dios, él fue y se puso, llamó que le acercaran el ephod. Nosotros tenemos acceso a la presencia de Dios. Tú tienes la palabra de Dios, la Biblia, tú tienes el Espíritu Santo en tu vida. Es la palabra logos, el contenido de esta palabra. En el griego es logos. Es un contenido que está aquí en la Biblia, pero necesitamos, ¿sabes qué? El rema. Y muchas veces leemos la Biblia, pero no la entendemos ni nada de eso. Por eso es que es importante que tú no nada más la leas directo, sino que le des un tiempo específico, aunque sea 10 minutos por la mañana, al estudiar una porción de la palabra y le digas al Espíritu Santo, revélame lo que quieres hablarme, lo que tengo que aprender a la luz de la palabra, lo que tú vas a empezar a hablar en esa palabra rema. La palabra rema es lo que se hace real para tu vida, para tu situación específica, la aplicación de una palabra específica a tu situación específica. ¿Me entienden? Si alguien dice, ¿me entiende? Digo, si alguien me entiende, escríbame, te entiendo. Ok, así que puedes leer la Biblia, pero rema es cuando el Espíritu Santo empieza a hablarte a través de logos, ok, de la palabra. Okay, no quiero confundirlos mucho, así que cuando vas a la iglesia escuchas la palabra, logos, pero para tu situación personal necesitamos rema, que Dios te diga esa situación específica. Y yo no sé ustedes, pero yo quiero decirles que cuando yo entendí este asunto y empecé a buscar a Dios por esa dirección en mi vida, en propósito, identidad, en mi matrimonio, en el negocio, en el trabajo, en el ministerio, todo eso, y empecé a entender esto del rema, yo dije, Señor, yo quiero realmente conectarme con tu espíritu para que tú me reveles y me hables. Esto fue poderoso. ¿Por qué? Porque llegaba al punto entonces donde habían problemas en el negocio y nosotros orábamos al Señor por dirección y el estar conectado a Él es importante porque Dios te va a decir qué hagas y qué no hagas. ¿Ok? Así que para recibir el rema necesitamos estar conectados de verdad a Dios, a su Espíritu Santo. Así que fortalécete en el Señor para que Él pueda hablar a tu situación. Fortalécete en Él primero y luego acude a Él y Él va a comenzar a revelarte. Quiero decirte cómo recuperó David todo lo que le fue robado. Y yo oro a Dios que Él comience a revelarte en tu corazón y hable a tu vida ahorita para que tú puedas ir a recuperar lo que te ha sido robado. Yo quiero que alguien me escriba aquí, ¿qué sientes que el enemigo te ha robado? Tu identidad, oportunidades, salud, economía, familia, matrimonio. ¿Qué sientes que te ha robado o que te quiere robar? Y sientes esa alerta, esa alerta pues de hacer algo, Quiero decirte que si nosotros no estamos conectados con Dios, tenemos que volver a Él. Tenemos que volver a Dios para que Él empiece a ministrar tu corazón, a hablar a tu vida, a fortalecerte y tú puedas sentirte con esta seguridad de caminar en seguridad y en integridad con Dios y puedas empezar a ver resultados en Él. Muchas veces no recibimos esa revelación porque no estamos conectados con Dios para fortalecernos en Él y para recibir su dirección. Pues no sé si ustedes se acuerdan de ese, obviamente todavía hay los teléfonos que son inalámbricos y que tienen como una base, ¿sí? Entonces es un teléfono, haz de cuenta, me apago esto, es un teléfono, digamos, y es inalámbrico, pero necesita una base para cargarse, ¿sí? ¿Qué pasa cuando este teléfono lo dejaste en la sala por varias horas? Se empieza a perder la carga, ¿sí? Entonces ya no tiene carga y de pronto quieres usar ese teléfono, pero ¿qué pasa? Ahí como que ya no se oye bien, ¿por qué? Porque ya no tiene pila, carga o batería. Tienes que volverlo a la base para que tome batería o carga, ¿sí? Ok. Es exactamente lo mismo. Tú eres como este teléfono. Si nos vamos alejando de Dios constantemente, si no estamos conectados a Él,
no vamos a ver cambios en nuestra vida, no vamos a escucharlo hablar, no vamos a escuchar su dirección. ¿Cómo vamos a recibir esa revelación de la situación específica que tú estás pasando? No sabes si tomar esa decisión o no, no sabes si casarte con esa persona o no, no sabes si empezar ese negocio o no, no sabes qué vas a hacer, si ministerio, si... ¿Por qué? Porque estamos alejados. Hay que volver al lugar donde Dios nos llama a estar, donde debemos de estar, donde nos corresponde estar. Y bueno, volver en su palabra, abre la palabra de Dios, estúdiala poquito a poquito. Y si no sabes este tipo de cosas, únete a una comunidad, únete a una iglesia, únete a alguien. Por eso es importante la iglesia, tienes que congregarte, número 1, eso es importantísimo. Pero también busca un grupo. Por ejemplo, nosotros tenemos el Ella Asciende, que es la membresía donde nos unimos, una comunidad de mujeres donde estudiamos, profundizamos, nos remangamos la manga, como se diga, y nos ponemos en acción a trabajar para ver qué resultados en nuestra vida. Ahora, la Biblia, la palabra de Dios, imagínate como uno oye las noticias nacionales y te dicen todo de las noticias nacionales, te dicen qué pasa en la nación y todo eso, pero no te dicen cómo va a estar el tráfico en tu highway, ¿no? Por tu casa. No te dicen el clima, cómo va a estar en la ciudad donde vives. Las noticias nacionales es tipo como la Biblia, dice todo lo que tiene que decir, así, pero cuando tú necesitas esa palabra específica o cuando tú necesitas saber cosas de tu comunidad, de tu ciudad, ¿qué hacemos? Por eso vamos a las noticias locales. Prendemos las noticias es para escuchar lo que pasa en la lugar donde vives, cómo va a estar el tráfico, el clima, lo que pasó el fin de semana, etc. Y eso mismo es así, leemos la palabra y hay todo, ¿verdad? Hay muchas cosas, pero para una respuesta a tu situación específica, tú necesitas la palabra rema. Tú necesitas ir directamente a Dios. Entonces, cuando tú has sido estafado con algo, necesitas esa respuesta específica. Necesitas que el Espíritu Santo te guíe. Necesitas que Dios te guíe con una respuesta específica para esa situación en particular. Y David fue a Dios directamente. ¿Te falta dirección? Así como a David, él no sabía qué hacer, no sabía qué seguir. ¿Qué le dijo? Dios le dijo, sí, ve. Ahora voy a ir a algo bien importante. Eso está bueno. David dice que Dios le respondió y le dijo, sí, ve, los vas a alcanzar, vas a liberar a los cautivos. Y eso es lo que Dios nos dice también. Cuando nos fortalecemos en Él, nos conectamos a Él, ahora vamos a ir a lo que nos corresponde tomar, ¿sí? Recuperar. Pero Dios no le dio detalles a David, no le dijo te vas a ir por esta parte del campo y no le dio cosas específicas, un A, B, C, D, no le dijo, nada más le dijo sí, ve y lo vas a liberar, es todo. ¿Y cuántos de ustedes no se sienten como a veces, no se sienten a veces como perdidos, donde dices Dios te habla de algo, sobre algo, pero ¿qué pasa? No sabes qué hacer, o sea, qué sigue. Dios te dijo sí, pero no sabes qué hacer. ¿Alguien se relaciona con esto? Ok, entonces, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y a veces decimos, ok, sí, Dios dijo que sí, pero ¿cómo? ¿Qué voy a hacer? Y ahí Dios le dijo a David sí, pero él no sabía. Entonces él dice que se levantó y fue, y creo que fue en el versículo 11, donde dice, déjame ver si voy en orden, a ver, ok, antes de rendirte quiero decirte esto, es mejor que acudas a Dios. Obviamente tenemos que acudir a Dios porque Él quiere mostrarte cómo. Dice que David recibió la palabra rema, dice ve y persíguelos. Dios le dio la información, pero no le dijo todo. Y eso es lo que pasa con nosotros a veces, decimos, ok Dios, estoy orando por un trabajo, pero ¿qué hago? Y Dios te dice, sí, la bendición es de nosotros, nos corresponde, es de nosotros, ¿verdad? Pero Dios quiere que tú te pares en fe y empieces a hacer algo, porque si no lo haces, lo vas a perder. Estamos esperando por la respuesta de Dios, pero hey, vamos a pararnos, vamos a llenar solicitudes de trabajo. Tienes que pararte y accionar y hacer algo. ¿Quieres que Dios restaure tu matrimonio? Habla con tu esposo, empieza a orar, empieza a leer un libro de matrimonios o sobre todo la Biblia. ¿Cuál es tu función? Sobre qué es tu rol, cuál es tu trabajo como esposa, como esposo.
Quieres soluciones en tus finanzas, empieza a hacer algo. Empieza a manejar tus finanzas de tal forma que honre a Dios. Ya no hagas lo viejo, eso no te va a funcionar. Haz lo nuevo, haz lo que Dios quiere que tú hagas. Y si no sabes cómo, busca un mentor, busca una persona profesional para este tipo de cosas que sepa de las cosas de Dios también, ¿verdad? Y te enseñen. Entonces, muchas veces queremos más información de parte de Dios, ¿sí o no? Y queremos que Dios nos dé toda la información, de la A a la Z, de cómo le vamos a hacer. Pero Dios nos dice muchas veces, hey, simplemente haz algo y actúa en fe con la poquita información que tienes, porque muchas veces tenemos con la poquita información y no nos movemos, no queremos hacer nada y somos conformes. Dios quiere que tú te levantes con ese poquito de información y luego Él te va a ir revelando más y más y más, ¿ok? A veces queremos toda la información, pero Dios quiere que camines en fe. Hay que obedecer con la pequeñita información que Dios te ha dado ahorita que tienes y luego Él te va revelando más, te va dando más. Entonces, como te digo, ¿has orado por un trabajo? Ok, Dios te dice, sí, eres una persona bendecida y si eres bendecida va a haber un trabajo para ti, pero tienes que pararte, tienes que prepararte con las cosas. ¿En qué tipo de trabajo estás buscando? Prepárate para eso. ¿Quieres abrir un negocio? ¿Quieres empezar un trabajo? Averigua cómo es, estudia, no sé, toma un curso, regístrate en un equipamiento, yo qué sé. Pero tienes que dar el paso. Si no damos el paso, no podemos ver a Dios, honestamente. Tenemos que accionar. Dios quiere ver tu fe en acción. Así que tenemos mucha gente esperando en Dios, pero cuando Dios está esperando en ti, a que tú des el paso. ¿Ok? Bueno. Entonces, obedece lo que tienes que obedecer y luego Dios te va a ir revelando más. Y eso fue lo que hizo David. ¿Ok? Él se paró y dijo, bueno, él empezó a caminar. Y mira lo que pasó en el verso 11. Dice que hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David y le dieron pan, comió y le dieron a beber agua. Le dieron también un pedazo de masa y bueno, le dieron de comer. Este hombre estaba hambriento, se lo encontraron en el camino. David dijo, bueno, voy a ir caminando ya hacia donde no sabía ni a dónde estaban los enemigos. Dios no le dijo nada. Pero él accionó, se levantó y empezó a caminar. ¿Alguien sabe a dónde voy? ¿Sí o no? ¿Alguien sabe dónde voy? Ok. Entonces, lo que pasa es que él empieza a caminar, se encuentran este hombre hambriento, le alimentan, le ayudan, todo eso y empiezan a platicar. Y mira, ¿sabes quién era este hombre? Él era una de las personas de los enemigos. Y David ayudó a esta persona y le preguntó, oye, pues entonces si tú eres de esta persona de los enemigos, ¿dónde están? Esa persona, el egipcio, le dijo que habían puesto en fuego la ciudad, que habían estafado todo y todo eso. Mira cómo es Dios. Mira cómo es Dios. Dios ni siquiera le reveló, no le dijo, te vas a encontrar un egipcio, vete por este lugar y por esta parte y luego sigues esta dirección. Dios no le dijo nada más le dijo, sí, ve, alcánzalos, los vas a liberar. David se levanta, obedece, camina, no sabe ni hacia dónde, simplemente camina y en el camino se encuentran a este egipcio. Y este egipcio les dice dónde estaban, todo lo que le robaron, todo eso. Y mira cómo Dios empieza a abrir las puertas. Y así quiero decirte yo el día de hoy. Cuando tú te fortaleces en el Señor, no te enfoques en tu problema. Fortalécete en Dios. Vuelve a levantarte, a pararte. Vuelve a conectarte con Dios. Vuelve a la iglesia. Vuelve al estudio bíblico. Vuelve a la Biblia. Vuelve a las enseñanzas. Comprométete con Dios. No estés alejado de Él. Alejado de Él no vamos a encontrar nada, no vamos a tener dirección ni nada. Una vez que haces eso, empieza a buscar a Dios en cuanto a esa situación que tú estás pasando. No le digas a Dios lo que tienes que hacer, porque Dios no es nuestro criado, ni siervo, ni nada. Dios te va a decir qué vas a hacer. Dios te va a decir por dónde vas a ir, qué vas a hacer, y tú verás cómo te va a ir dirigiendo. Él te va a abrir la puerta como Él quiere. Pero tú tienes que creerle en fe, porque estamos aquí, vivimos por fe, no por vista. Esa es lo que hacen los creyentes, ¿ok? Así que me encanta que David encontró a esta persona. Dice que encontraron a los enemigos y recuperaron todo. Hubo una batalla, porque a veces se requiere que tú saques tu espada. Se requiere a veces que tú tengas ese pleito en el espíritu, en oración, en ayuno, en entrega, en compromiso, en todo eso. Y porque muchas veces el diablo no va a querer soltar lo que te corresponde, no va a querer soltar tu economía ni tu nada. Pero cuando tú vas por algo que te pertenece, que Dios te dijo que te pertenece, es tuyo, y el enemigo lo ha quitado ilegítimamente, muchas veces vas a tener que
subirte las mangas así y darle con la seguridad que Dios te ha dado y recuperar lo que es tuyo. Pero no podemos recuperar lo que es nuestro cuando estamos lejos de Dios, cuando estamos fuera de la sintonía del Espíritu Santo. Tenemos que buscar su dirección. Él te va a decir cómo. Él te va a decir todo absolutamente. Yo recuerdo incluso en el negocio cuando la casa de nosotros al principio, en el 2008, aquí en Estados Unidos hubo una recesión horrible. Las casas no se estaban vendiendo, todo estaba muy caro, no sé, similar a lo que estamos viendo ahorita. Pero recuerdo que Dios nos dijo que construyéramos una casa justo en el tiempo donde estaba la economía más terrible. Y Dios muchas veces te va a decir eso. ¿Para qué? Para que tú no te recargues en ti, en tu carrera, en tu profesión, en tu conocimiento, en tu belleza, en tu apellido, en tus posesiones. Que tú no te recargues en eso, pero que nos recarguemos en Dios. Y que lo hagamos por fe, no por vista. Porque Dios quiere llevarse la gloria. Y tú vas a ver cómo Dios abre tantas cosas. Dios empieza a hacer cosas poderosas, pero Él es el dueño. Nosotros somos administradores. Recuerda eso siempre. Alguien escribe aquí: soy administrador de lo que Dios me ha dado. Soy administrador, es todo. ¿Cómo estás administrando lo que Dios te ha dado? Tiempo, talentos, tesoros, recursos. ¿Cómo? Entonces, yo recuerdo que en ese tiempo el Señor nos dijo, Dios nos dijo, construye en ese tiempo, similar a lo que está pasando ahorita, que luego les contaré en los videos de YouTube, que Dios nos ha también dado un reto grande con esta casa que tenemos ahora, y Dios es maravilloso, pero ya luego les voy a ir platicando esos testimonios que son tremendos, y Dios no te va a dar el ABC, simplemente te va a decir, hazlo, tienes la victoria, estoy contigo, pero tú tienes que ponerte en acción. Y cuando te pongas en acción, hazlo dirigido por Dios. No lo hagas por lo que tú crees que está bien, hazlo dirigido por Dios. ¿Y cómo es eso? Cuando te conectas con Dios. Y cuando te conectas con Dios vas a ir conociéndolo. Vas a empezar a conocer cómo escuchar su voz. Vas a empezar a conocer cómo discernirlo, lo que le gusta a Dios, lo que Él quiere, lo que Él pide de ti. Cuando te conectas con Él a través de su palabra, tú vas a ver cosas poderosas y maravillosas que Dios va a empezar a hablarte. Pero eso fue lo que pasó. David dice que los descubrió, llegó a ese campo donde el enemigo estaba haciendo fiesta con cosas que no eran de ellos. El enemigo tenía las posesiones de David y de su gente, y el enemigo gozándose ahí. ¿Qué te ha robado el enemigo? A mí me hace furioso eso, que te ha quitado la paz. No puedes dormir en la noche, ahora necesitas estar adicto a algo o a cosas porque no tienes paz en tu vida. No tienes miedo, tienes temores, estás enojado, volviste a caer en el ciclo ese horrible de comportamientos, de hábitos, de cosas. Vamos a volver a Dios. Yo quiero que tú veas con esa nueva perspectiva de que en Dios todo es posible y no hay límites con Él. La historia termina con eso, de que David, él recupera todo lo que le fue robado. Y eso es lo que Dios nos dice. Que no tenemos, en Él podemos recuperar todo lo que nos ha sido quitado. Ve por lo que es tuyo. Si tú te sientes rendido, derrotado, porque crees que ya nunca va a volver a ser igual, ya nunca vas a volver a alcanzar lo que tenías, ese favor que tenías, esas oportunidades que se te presentaron, ¿sabes? Dios te va a restituir todo lo que perdiste. Dios te va a ayudar a que lo alcances. Pero ¿dónde estamos ahorita? Tienes que empezar a cambiar la perspectiva de una perspectiva y mentalidad incorrecta, pesimista, a una mentalidad llena de la palabra, porque así es como tú contraatacas, a una mentalidad llena de su palabra. Ve y recupera lo que el enemigo te ha robado, el gozo, la paz. Y si te sientes solo, si te sientes sola, ve a un grupo en tu iglesia, un grupo donde tú puedes confiar, que pueden orar juntos, pueden estudiar la palabra juntos, y empieza a buscar a Dios en esas áreas específicas en tu vida. Y tómalo. Yo recuerdo que en mi ocasión yo hice eso. Yo dije, el enemigo no va a robar mi economía, nuestra economía, no va a robarme mi esposo, no va a robarme mis hijas, no va a robarme mi salud. Recuerdo cuando les he platicado de varias cosas, especialmente de esa alergia en mi cuerpo,
que yo perdí la esperanza. Fueron 13 meses con una alergia, o sea, se me hinchaba el cuerpo hasta no sé dónde y no podía dormir en las noches. Llevaba horas y horas sin dormir. Por 13 meses lo pasé. Perdí la esperanza totalmente, pero no se puede vivir sin esperanza. No se puede vivir sin esperanza. Vamos aquí a borrar a una persona que... vamos a bloquear personas que están dejando cosas feas. Ok, listo. Entonces no se puede vivir sin la esperanza en Dios. Tenemos que definitivamente conectarnos a Él y Él es quien te va a hacer recuperar eso. Y quisiera orar antes por ti, antes de terminar este live, pero yo quisiera que tú vuelvas a tener esa esperanza en Dios y te conectes con Él. Y quiero orar por ti para que tú veas con una nueva perspectiva y vuelvas a eso que Dios te ha llamado y continúes adelante y no te detengas. No te detengas, no te estanques, no te quedes ahí, no retrocedas, al contrario. Conéctate con Dios y recibe su dirección, su instrucción, porque Dios te lo va a devolver. Dios te va a restituir lo que tú necesitas. Dios lo va a hacer. Y tú vas a ver qué poderoso es cuando tú empiezas a ver con una perspectiva diferente. Ya no lo ves igual, ya no lo ves triste, no lo ves. Te vas a levantar un día y vas a ver que hay posibilidades, que es un nuevo día, hay esperanza y Dios está a tu favor. Dios te va a enseñar. Pero tenemos que ser hombres y mujeres que no se van con la cultura y no se van con lo que es contrario a Dios. Tengamos cuidado, vayamos con lo que dice su palabra. Me gustaría orar por ti rápidamente si has perdido la esperanza en algo, si tú sientes que el enemigo te ha robado algo, que Dios pueda devolverte esa valentía, puedas fortalecerte en Dios y puedas ir a recuperar lo que el Señor te ha dado, ¿ok? Señor, te pido por cada una de las personas conectadas en este momento, yo te pido por cada uno de ellos, que tú los bendigas, que tú los protejas, Señor. Yo te pido que tú hables a la vida de cada uno de ellos, que esto haya llegado como un mensaje a su corazón, que pueda reactivar eso que tú quieres en ellos, esa fe, esa esperanza en ellos. Yo te pido que donde ellos estén, tú los bendigas, tú los ayudes, tú los levantes y tú quites de ellos toda depresión, toda ansiedad, todo desánimo, todo y lo desarraigues por completo en el nombre de Jesús, que puedan encontrar su fortaleza en ti, que sepan cuánto les amas, Señor, que ellos sepan cuánto tú les amas y anhelas que vuelvan a ti. Yo te pido que volvamos a ti con todo nuestro corazón, que acudamos a ti para buscar la dirección. Y también, Señor, te pido que tú nos des la dirección, que podamos tener ese compromiso contigo de buscarte, de estar conectados a ti, y que tú puedas darnos esa instrucción y esa dirección a través de tu Espíritu Santo. Yo te pido, Señor, que tú nos des la valentía, todos los que han sentido que han perdido esa valentía, ese ánimo para seguir adelante. Yo te pido, Señor, que tú los fortalezcas y que tú los ayudes. Una fortaleza, fuerza nueva, que renueva sus fuerzas, Padre. Yo te pido que tú abras puertas de oportunidades y que aprendamos a cerrar todo lo que nosotros hemos abierto. Yo quiero decirle algo a alguien. Si tú has estado hablando muerte con tu boca, es decir, las palabras de tu boca, dice la Biblia que hay poder de vida o muerte en la lengua. Si tú has hablado muerte sobre tu situación, por decir, has hablado cosas negativas sobre tu matrimonio, sobre tu cuerpo, sobre tu salud, sobre tu economía, empieza a pedir perdón a Dios y dile: Señor, te pido perdón porque he renegado, me he quejado, he accionado con rebeldía, me he amargado y todo ese tipo de cosas. Pídele perdón a Dios, porque esa no es la actitud, eso no te va a resolver nada. Dile: Señor, te pido perdón por eso. De hoy en adelante yo quiero empezar a vivir con una perspectiva nueva y diferente. Quiero empezar a vivir conforme a tu palabra, quiero empezar a vivir conforme a lo que tú me enseñas. Vamos, dile a Dios, dile: Señor, dame pasión por ti, por estudiar la palabra, por escuchar de ti, por empezar a orar, y empieza a organizar tu tiempo. ¿Cuánto tiempo le das a redes sociales, a la televisión, a amigos, a cosas, al trabajo y todo eso? Organiza tu tiempo y empieza con Dios. Ve a la base, ve y conéctate con Él una vez más. En el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias por cada uno de ellos y gracias por lo que vas a hacer desde ahora, Padre, porque yo sé que tú has hablado a los corazones de las personas, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues gracias por haberse conectado. Espero que les haya bendecido. Por favor, cuéntame, mándame un DM, déjame un comentario aquí en el replay. Dime cómo te bendice este mensaje. Fue un poco largo, pero honestamente lo traía súper fuerte en mi corazón. Dije, lo voy a hacer. También quiero invitarte al Bootcamp de Guerreras. Recuerda, va a ser agosto 17, va a ser 4 semanas.
La registración se va a abrir, yo creo, la semana que entra, pero no sé si creo que ya está disponible la información nada más en línea, www.ellasciende.com, www.ellasciende.com. Y también, pues, nuestra membresía, si tú eres esa persona que quieres invertir en ti, en dar un paso más, en correr la milla extra, en poner el trabajo y decir, voy a accionar. Yo voy a de veras dedicarme también esto en mi vida. Quiero edificarme más en las cosas de Dios, quiero crecer en mi fe, quiero unirme a una comunidad de mujeres donde pueda aprender y pueda ver resultados. Te invitamos a nuestra comunidad de Ella Asciende. Escríbenos, ve a la página de internet, ahí está todo. También recuerda que tenemos recursos gratuitos en la página, ahí puedes ser bendecido con muchas cosas que subimos ahí. Y bueno, espero que te bendiga muchísimo. Gracias por haberme acompañado. Saludos a toda la gente hermosa desde donde se hayan conectado. Y bueno, pues espero que sea de mucha bendición. Compártelo con alguien, por favor. Compártelo con una amiga en tus historias. Compártelo porque yo sé que le va a bendecir a alguien, ¿ok? Muchas bendiciones para todos. Nos vemos en el próximo live, en el próximo en vivo.